Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y se celebra el último día del mes de febrero, desde el año 2008. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, y que a la larga esto les garantice una vida mejor. Hoy tenemos la suerte de contar con una persona que convive con una de estas enfermedades, en concreto con una enfermedad autoinflamatoria rara. Ella es Laura Roca Solé, de Molins de Rey, Barcelona. Tiene 29 años. Es técnico de rayos, especializada en ecografías, instructora de mindfulness y autora del libro Levántate una vez más siempre, en el que ha compartido con el mundo pues la historia y el proceso de cómo ha sido todo este camino hasta su diagnóstico. Muy buenas, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas María, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder hacer este vídeo contigo en este día de celebración de esta enfermedad, o sea, de las enfermedades raras. Y, Y bueno, al final no es celebración, ¿no? Digamos, como más, yo diría, reivindicación. Creo que en este Sí, caso es por algo concreto, como he dicho en la presentación, y al final de lo que se trata es de dar más visibilidad y de que se conozca y al final, bueno, pues de que poco a poco se vaya teniendo más en cuenta a todas las personas que sufren una enfermedad rara, porque claro, es rara, puede ser rara la enfermedad que se sufre, pero si pensamos en el cómputo y en el total de personas que sufren enfermedades raras, pues no es tan raro, porque hay muchísimas personas, ¿no?, que sufren de algún tipo de estas enfermedades. Y a mí me gustaría, bueno, primero agradecerte que estés aquí, que puedas compartir este ratito conmigo para este tema. Y, y directamente voy a preguntarte, ¿no? ¿Cuál es en tu caso esta enfermedad rara? Y que nos cuentes un poquito pues de este camino y de tu proceso. bueno, primero de todo, María, gracias por darme este espacio en un día tan, creo que es bastante importante para visibilizar estas enfermedades. Nada, en mi caso es un síndrome que se llama síndrome PFAPA. Es más frecuente en niños, diagnosticarlo en niños, pero a mí me lo han diagnosticado en adulto, ya en la edad adulta, y me he dado cuenta que hay muy, muy, muy pocos adultos diagnosticados de este síndrome. Yo llevo este síndrome, en teoría, según me han comentado, empezó cuando yo era una bebé, tenía 6 meses de edad y empecé con fiebres recurrentes, empecé con amigdalitis, tenía las amígdalas y tengo las amígdalas hipertróficas, que es que las tienes más grandes de lo normal. Empecé con otitis, con la sensación que tenía en cada brote, por así decirlo, era como una sensación de cuando estamos incubando algo, que sabemos que nos duele todo el cuerpo, que necesitamos la cama, pues era vivir constantemente con esto cada mes. Y por cada pico de emoción intensa, tanto buena como mala, nos provoca un brote de inflamación en el cuerpo, que tú misma has dicho que era una enfermedad, es una enfermedad autoinflamatoria rara, y autoinflamatoria quiere decir que el propio cuerpo no necesita un factor externo para que se inflame, sino que el propio cuerpo se autoinflama solo. Claro, Entonces, en adultos es más, cuando te lo diagnostican en adulto es más complicado parar esta inflamación, porque es como que el cuerpo ha estado durante tiempo, es como cuando tu cuerpo ha estado durante tiempo con dosis de azúcar, que luego te pide azúcar, pues lo mismo pero con la inflamación, ¿no? Si el cuerpo está acostumbrado a inflamarse, pues al final el cuerpo a la mínima ya se acaba inflamando.
Entonces, pues Y Laura, claro, porque dices que, digamos, empezaste a tener síntomas, o sea, diversos, continuados, ¿no? Seguidos desde los 6 meses. mm, ¿Tu diagnóstico cuándo llega? mi diagnóstico llegó hace 1 año y medio, porque A los 28, o 27. sí, sí, a los 27. Y durante este tiempo, lo que 27, decías, ¿no? estaba Es, a 3 semanas de hacer 28. o sea, y durante este tiempo has convivido con esos procesos, ¿no? De que una vez al mes o una vez cada X tiempo reducido tenías estos síntomas y esta sensación, pues eso de cuando, como has contado tú, ¿no? De cuando estás incubando algo y de cuando tienes, ¿no? Todos estos años, o sea, has estado 27 años así. He estado durante 27 años pasando por muchos especialistas, haciéndome muchas pruebas, que todos cuando yo era pequeña me daban pues lo típico que dan, ¿no? Tienes otitis, pues te tratan la otitis, tienes amigdalitis, te tratan la amigdalitis, tienes dolor en el cuerpo, te tratan el dolor de cuerpo, pero no hay nadie que estudie todo lo que te pasa. Te tratan diferentes especialistas, pero no hay uno que diga qué le pasa a esta niña o este niño. Entonces, en mi caso fue. También a medida que yo me iba haciendo mayor, también me iba acostumbrando un poco a estar mala, a tener fiebres cada 2 por 3. Incluso, bueno, me decían que todo lo que me pasaba a mí era estrés, cuando una niña normalmente pues no creo que tenga mucho estrés. El Pero saco del estrés, ¿no? sí que tenemos emociones fuertes, ¿no? Y es verdad que yo ahora me he enterado que los niños con síndrome PFAPA, pues cuando viene su cumpleaños se ponen malos porque es una emoción muy intensa. Entonces el cuerpo se inflama. Yo en mi caso eran fiebres muy altas, sobre todo cuando era pequeña. Ahora por suerte no son tan altas, pero es el dolor ese de cuerpo que te comentaba. Sí, Y los ganglios aquí se te inflaman mucho, te salen llagas en la boca y problemas intestinales en mi caso. Y lo peor fue la adolescencia, que básicamente es lo que explico bueno, en un libro que estoy haciendo, que es que cuando a mí me surgen brotes y se dan cuenta ahora de que la menstruación es una inflamación que todas las mujeres tienen cada mes. Entonces, si tienes una inflamación cada mes con una enfermedad autoinflamatoria, te puedes imaginar la bomba que es esto. claro, claro, claro. Entonces, entre el estrés que conlleva ser adolescente, más el decidir tu futuro, más la menstruación cada mes, más tu enfermedad autoinflamatoria que no sabes que tienes una enfermedad autoinflamatoria, simplemente sabes que no te encuentras bien, que eres juzgada por la sociedad porque eres una niña que nunca se encuentra bien. Ya. Te dicen que eres una hipocondríaca, una depresiva. Es muy complicado gestionar todo esto cuando eres adolescente, que al final los adolescentes tampoco no, todos Sí, estamos un poco revolucionados en esa edad, tampoco puedes culpar a nadie, ¿no? claro. Pero entonces, a medida que me voy haciendo mayor, que estoy trabajando y estudiando, llega un momento que mi cuerpo, de tanta medicación para controlarme el tema ginecológico, que lo tenía muy desajustado y, bueno, tenía muchos dolores, tenía, bueno, mucho sangrado y aparte se me inflamaba el cuerpo, se me inflamaba la piel, se me inflamaban las articulaciones, no sabía qué me pasaba, digo, ¿cómo puede ser que la regla o la menstruación, como quieras llamarlo, provoque todo esto en mí? Claro, Entonces, como no he oído yo antes a nadie quejarse de esto, si esto es lo, ¿sabes? Bueno, quejarse sí, pero a estos niveles, ¿no? Ah, claro, llegaba un momento que yo ya sabía que me iba a venir la menstruación porque me venía una bajada de tensión, digo, ya está aquí. claro. Entonces, Y Laura, perdona que te corte, pero sí me interesaría saber porque, y para que no se nos escape, porque esto sí me parece importante, que has dicho que
todo esto que la gente de fuera, ¿no? La sociedad o el resto de personas, bueno, pues que pueden juzgar o pueden decirte, incluso, no sé en tu caso, pero a lo mejor incluso los propios médicos, los propios sanitarios o las personas, ¿no? O también las personas que te tienen cerca, las personas que te quieren o que a veces digan, joder, claro, porque no es un año, ¿sabes? Es un año tras otro, y es algo que es como invisible, no se ve, solo lo ve. Bueno, hay síntomas, ¿no? En tu caso hay síntomas, pero en tu caso hay síntomas, pero aún así es como, pues, ¿cuántas veces te han dicho, te pregunto, que eres una exagerada, por ejemplo? Bueno, realmente ¿Y cómo se muchas lleva, y veces, cómo se lleva eso, ¿no? La falta de entendimiento por parte de tu alrededor. mira, yo por suerte en mi familia siempre he tenido un apoyo que creo que tanto un niño como una persona con una enfermedad invisible, que es lo que tú dices, creo que debería tener ese apoyo, ¿no? El hecho de un niño o una persona adulta, considero que no se inventa nunca un dolor. Creo que quizá alguien puede llegar a fingirlo, pero el llorar de dolor, creo que eso se ve, eso se nota. Y más si conoces a tu hijo o a tu hija, ¿no? En el caso de mis padres, por ejemplo, hay una anécdota de cuando yo era muy bebé, que no comía. Yo de pequeña, a los 6 meses de edad o 8 meses, no comía y me llevaron al médico. Y el médico les dijo que yo les estaba tomando el pelo a mis padres, ¿No? que yo no comía porque yo no quería. Y era una bebé, no había no hablaba aún. Y mis padres me dijeron, pero eso no puede ser. Y me llevaron a otro médico y tenía una otitis severa y me estaba quedando sorda. Entonces ahí fue donde realmente empezó todo y hay de todo, porque me he encontrado a médicos, el médico que me ha diagnosticado el síndrome de PFAPA eh, se ha llevado conmigo de una manera incondicional. O sea, Claro, por supuesto que hay otros médicos que incluso me han dado medicaciones que no han servido y la culpable eres tú por no avisarles, ¿no? O la culpable eres tú por inventarte no sé qué y dices, es que yo no me he inventado nada, ¿no? Simplemente que te has equivocado y no quieres reconocerlo. sí. Yo Entonces hay creo de que, todo. yo creo que esto también es, no me refería tampoco tanto a tus padres, sino lo que hablabas un poco, ¿no? De la Afuera, ¿no? sociedad. Sí, que cómo se lleva cuando, joder, cuando tú. Y en eso incluyo a algunos, y por qué no decirlo, porque es que pasa así. Cualquier persona que esté esperando un diagnóstico, ya no te digo ni siquiera de una enfermedad rara, que ya aparte, sino un diagnóstico de una enfermedad, aunque no sea rara. Y, y los que hemos pasado por eso no, sabemos que te puedes encontrar pues profesionales que sí y profesionales que no, que o te lo inventas o te dicen, pues chica, tienes que convivir con esto, apáñatelas y esto pasa, ¿no? Entonces, pues eso, por eso me gustaría que dijeras o que contaras en tu caso además, y que creo que puede ser común a todos, sobre todo cuando es una enfermedad rara y que por lo general tarda más en ser diagnosticada, cómo influye, pues eso, en una niña o en un adolescente, o bueno, o incluso ya en una persona que lleva tantos años, ya está en edad adulta, ya ha salido de esa adolescencia, eh, que las personas no entiendan, ¿no? O sea, ese juicio La falta de comprensión. sí, esa falta, eso es, esa falta de comprensión por el resto, por la gente que te rodea, ¿no? ¿Cómo, cómo se lleva eso? ¿Cómo? Pues mira, yo empiezo a llevarlo ahora bien. Es decir, he pasado por muchos altibajos, ¿no? Pero sí que es verdad que en la adolescencia, al tener a tener enfermedad invisible sin tú saberlo, es decir, encontrarte mal siempre, el arrastrar tu cuerpo y aún así querer seguir el ritmo de los demás compañeros y ver que no puedes, eso es muy frustrante para una persona que está luchando por un futuro como sus compañeros. Y que además eres un poco, siempre digo yo que he sido como la rarita, ¿no? La especial,
la que nunca se encuentra bien, la que siempre necesita a sus padres para ir al médico, ¿no? Siempre recuerdo mi vida con pastillas para ir tirando. Vitaminas también, todo un poco. Entonces, llega un momento en bachillerato que me cogí una depresión y me aislé. Y sentía que yo ya no sabía qué hacer, no sabía cómo seguir. No, llevaba ya 3 operaciones de oído, estaba inflamada, no me encontraba bien y llega un momento que la gente dice que te lo inventas, cuando no es así. Cuando tú tienes inflamación, cuando tú necesitas una cama al lado, cuando intentas estudiar y es imposible. Y eso es muy frustrante. Y a medida que me iba haciendo mayor, lo mejor que podía hacer es ser mi mejor amiga. Entenderme, buscar ayuda de psicólogos, de terapeutas. Ha habido algunos psicólogos que no han servido para nada. Bueno, lo que hablamos, Y ¿no? luego, y luego una terapeuta que siempre digo yo que me salvó, que digo yo. Y bueno, y al final en todos lados hay de todo, ¿no? Igual que hay médicos buenos, hay médicos que, bueno, Claro, que no tanto, y psicólogos muy buenos, y bueno, hay terapeutas y otros que no, pero bueno, eso al final es la vida, ¿no? Y a medida que me iba haciendo mayor, ahora como unos 4 años, yo estaba trabajando y estudiando y bueno, mi vida se paró por completo, dejé de caminar, de escribir, de conducir. No sabían qué me pasaba, lo único que sabía es que la pierna izquierda no era la de siempre y bueno, intentaron mirarme, ¿sabes eso que dices? Es que no puedo ir a un solo especialista porque tengo de todo. claro. Entonces ahí empezó una época muy difícil de mi vida. Dejé muchas cosas atrás, muchas personas atrás y empecé de cero. Y, y nada, y en ese momento estaba yo independizada, volví a casa de mis padres también, porque necesitaba que me cuidasen un poco. Y nada, y poco a poco iban con el palo de caminar, me dieron para hacer rehabilitación un poco, me tomaba más de 12 pastillas diarias porque no sabían exactamente qué me pasaba. Porque ahí estabas todavía sin el diagnóstico. Sí, sí. Entonces, al cabo de, bueno, hace un año y poco, que te digo, eh, me, bueno, me estaban operando justo porque acababa de tener un problema ginecológico muy grave y justo ese día que estaba ingresada me llamó mi otro médico de autoinflamatorias, que llegué a él gracias a una reumatóloga que me dijo, es que tú tienes inflamación en el cuerpo desde hace mucho tiempo. Y pensé, espérate, que quizá tienes razón, no lo sé. Entonces me derivó a este médico y a partir de ahí el médico me hizo una visita de 2 horas casi, viendo todas las analíticas de cuando era pequeña que mi madre guardaba y todos los informes que mi madre guardaba, todo lo de adolescente, esto es el historial que yo llevaba y me dijo que yo tenía el síndrome PFAPA, que era una enfermedad autoinflamatoria rara, pero que con el tiempo volvería a ser yo misma y que me tomase una medicación a ver cómo me encontraba al cabo de 2 semanas. Y vi la luz por fin. O sea, Claro, empecé a vivir esto y ya además es un, conducía, allí ya antes del diagnóstico ya conseguí conducir, escribir, volver a todo en mi vida, menos el tema laboral, que eso es más, o es otro tema aparte, tiene que ver con lo que tú dices de la sociedad. A veces incluso los propios eh, sanitarios también, eh, no todos, hay muchos que tienen mucha empatía con los compañeros, pero al final es un trabajo como todos, y hay compañeros que se portan muy bien
y hay compañeros que te juzgan mucho por no encontrarte bien, porque se piensan pues que no quieres trabajar y no es eso. Entonces es complicado, es complicado. Pero bueno, poco a poco vamos volviendo a todo. Claro, es que, buah, y además, es que has dicho cosas muy importantes. Quiero hacerte dos preguntas, Laura. Una, la primera, tienes el síndrome PFAPA de adulto y que lo hemos hablado y es algo que me sorprende. ¿Cuántos casos registrados, por así decirlo, que conoces o porque a lo mejor, pues eso, hay más todavía sin diagnosticar, pero ¿cuántos casos hay diagnosticados? Yo hablé con una asociación y me comentaron que ellos saben solo de máximo unas 15 personas en toda España, que sepan ellos realmente. Y entonces ahí me di cuenta que era algo muy poco conocido y que, bueno, que ellos sí que me podían ayudar, pero que habían muchísimos más niños que adultos. Y que nada, que ya ves tú, que 15 personas en toda España es muy, Claro, pero por lo que muy dices, escaso. y aquí es donde viene, es brutal, pero y aquí es donde viene la importancia, ¿no? De también de visibilizar, es que es probable o es lógico pensar que quizá a alguno de esos niños que van a ser luego adultos les pase como a ti. Sí, bueno, es raro, pero puede ser que alguno no sea, pues eso, que se quede ahí en niño, sino que evolucione y siga hasta una etapa de adulto. Entonces, qué bien sería, ¿no? O qué bueno sería que no pasaran 27 años para diagnosticarlos, ¿no? O sea, creo que de ahí la importancia de este día y de poder reivindicar de alguna manera o visibilizar de alguna manera la necesidad y ahora es a lo que te voy a preguntar, ¿no? Eh, la necesidad de que haya un diagnóstico lo más pronto posible y creo que por lo que has hablado se puede ver o se puede interpretar que el hecho de que siempre haya sido por separado, como tú decías, ¿no? Y que no haya habido alguien, ¿no? O no sé si eso, no lo sé, porque habría que ver, no sé si dependería de una persona o de un organismo o de algo así, ¿no? Pero que viera a la persona en su conjunto y que no fuera a poner parches, por así decirlo, en cada síntoma, sino que alguien viera cuanto antes a la persona con toda su sintomatología concreta para poder llegar antes a un diagnóstico en esta y en otras enfermedades, ¿no? Porque creo que eso es muy Creo, importante. creo que es muy importante que se estudie, que entre los médicos tengan mucha comunicación. Creo que cada vez se hace más, sobre todo en casos, pues obviamente cuando la muerte está muy cerca, eso sí que lo hacen, que ellos sepan, pero sí que es verdad que en otros que tienen enfermedades más crónicas y que al final acabamos sufriendo porque es complicado porque yo en mi caso tengo que gestionar mucho, por ejemplo, todo lo que es la alimentación que sea antiinflamatoria, el deporte. Yo aún no puedo hacer un deporte como los de mi edad, por ejemplo. Me cuesta muchísimo y si me paso, mi cuerpo me infla, o sea, me dice, pues hoy toca Bueno, inflamación, te has pasado. Y cuando tengo una emoción negativa muy grande, que es eso que lloras porque necesitas llorar, el día siguiente el cuerpo me dice, hola, me vuelvo a inflamar. Y si tengo una emoción de algo que me ha encantado, que lo he disfrutado, una sorpresa, eso conlleva inflamación también, por muy buena sensación que sea, porque hay gente que dice, no, es que eso es que vas estresada, es que no es solo negativo. Hay muchas personas que con el simple hecho de las emociones fuertes, sean buenas o malas, en este caso nos inflama en las enfermedades autoinflamatorias. Y, y lo que tú decías ahora no me acuerdo muy bien, pero creo sí, que, lo de la necesidad de que haya pues eso, alguien que, no sé si es una persona, pero bueno, lo que tú decías, ¿no? Lo que has empezado diciendo de que se hablen entre ellas, ¿no? Por el bien de la persona, en este caso, claro. Que la información esté claro, toda en un sitio, digo. claro, en mi caso, mi médico autoinflamatorio se dio cuenta que el tema ginecológico me inflamaba.
Entonces habló con la ginecóloga y trabajan juntos, con mi caso. Claro. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo, pero he pasado por muchos médicos. Claro. La gente no se puede llegar a imaginar la de especialistas que me conocen, pero Seguro que ahora, por conoces suerte, me llevan 2. seguro que conoces alguna especialidad que la gente así normal no sabe ni que existe, ¿no? Seguramente. Por suerte, hay algunas que no las he tocado, por suerte, que son las más difíciles y más complicadas. Oye, Laura, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo dirías tú o qué se siente, ¿no? Que a veces es como, jo, cuando te dan mucha gente piensa, jo, yo no quiero tener ninguna enfermedad, no quiero que me diagnostiquen nada y tal, pero, pero la realidad es que, ¿cómo de tranquilizador es? ¿Y cuánto se necesita, ¿no? ¿Cuánto necesita una persona que lleva tanto tiempo y tantos años eh, buscando qué le pasa? ¿Cuál es la sensación cuando alguien te dice, ya sé lo que es? O sea, ¿cómo es esa sensación cuando te llega ese diagnóstico? Hay muchas personas que es lo que tú dices, yo no quiero saber lo que tengo, yo llevaba tantos años que yo lo único que quería era que me pusiesen un nombre y que me dijesen, toma esta medicación que no te va a curar, pero te va a ayudar a que se estabilice tu cuerpo. Porque el problema es que si el cuerpo no está bien físicamente, mentalmente, por mucho que quieras estar bien, es que no puedes. Es que y ya puedes trabajarlo 1000 veces, que si el cuerpo no te tira, cuesta muchísimo encontrar el equilibrio. Y cuando te dicen, tienes esto, y a mí me lo dijeron y me dijeron, no es que lo tienes desde pequeña, desde que naciste. Y fue como, ahora entiendo todo. Claro. No me lo inventaba. No soy una exagerada, no soy una depresiva, no soy una hipocondríaca, como me llamaban. Me llamaban tanto así, me llamaban en el trabajo. Y estamos hablando de que estaba en un hospital. Entonces, es muy complicado lo que tú dices. Y cuando me diagnosticaron, creo que me acuerdo que mi familia hasta se alegró. Mi abuela me felicitó, que dije, pero ¿cómo puedes felicitarme si me acaban de diagnosticar? Y me dijo, pero es que por fin alguien le pone nombre a lo que tienes. Es Y que cuando hay dije el mucha gente nombre, que, claro, cuando dije el nombre, a gente de mi alrededor que antes me habían juzgado, me pidieron perdón, porque realmente se pensaban que yo estaba actuando. claro. Es, Y es es que, complicado. es que yo creo, no sé si estarás conmigo, Laura, pero yo creo que una de las sensaciones que se tienen cuando te diagnostican, ya te digo, de cualquier enfermedad que lleves tiempo haciendo de pruebas, ¿no? O detrás de ello a ver qué es, y más incluso pues de las enfermedades raras, sobre todo por el tiempo, porque claro que se tardan más, porque como son raras, pues ese es el problema, ¿no? Que se alarga muchísimo en el tiempo. Pero yo creo que la sensación es primero de descanso, ¿no? Como de quitarte como una Sí, mochila, porque directamente es lo que tú dices, es no como, ¿veis? Entonces no es como si hubiera como una reivindicación, ¿sabes? Ahí ¿lo veis? Porque en el fondo, aunque tú sabes que te está pasando, no vamos a mentir, tantos años con algo así y teniendo y conviviendo en sociedad y viendo que bueno, que hay gente que bueno, que no te dice nada, pero que hay otros que no se lo creen y que por eso hablaba antes de la enfermedad invisible, ¿no? Porque al final lo sufres tú, pero no es como, pues eso, los dolores de cabeza, nadie lo ve. el cansancio, solo lo notas tú, nadie lo ve. Cuando llega el diagnóstico yo creo que es como el descanso este ¿lo ves? Como no me lo inventaba, justo, además esa es la frase, ¿no? O sea, lo Sí, ves como no me lo inventaba, lo veis como esto era el nombre. Yo creo que es mucha tranquilidad, ¿no? Y sobre aún todo ya, así, sí, perdona que te corte, pero aún así hay gente que me preguntaba el nombre de mi enfermedad porque no se lo creían. O sea, imagínate hasta qué punto sí, la gente.
Sí, pero bueno, luego Eh, yo creo que eso ya más es como, bueno, pues ahora esto ya es como que, no sé, es igual va a sonar búscalo eso, si quieres. sí, a lo mejor esto va a sonar un poco mal, pero es como eso ya como que resbala más, ¿no? La cuestión es que tú ya tienes tu, sí, la cuestión es que tú ya tienes tu diagnóstico y ya le das un sentido a lo que, porque tú llegas a pensar en un momento de, pero a ver si no voy a tener nada, y esto, ¿sabes? Porque claro, es mucho Muchas. tiempo. Y entonces cuando ya te dicen, le ponen un nombre, pues hay mucha gente que no entiende la tranquilidad de la importancia que tiene para las personas saber qué les pasa ponerle un nombre a eso. Y la otra parte importante, Laura, yo creo también, y confírmame si es así, en tu caso por lo menos, y yo creo que es para todos, pero la importancia sobre todo ya es lo que tú decías, ¿no? A nivel, es que ahora ya hay un plan que no sea, pero ya no va, o sea, ya no es esto para esto, esto para esto, es que ahora ya es una cosa para lo que tiene nombre. Entonces, Sí, eso afecta directamente y eso mejora radicalmente la vida de la persona que sufre una enfermedad rara, ¿no? O bueno, cualquier enfermedad, pero cuando hay un diagnóstico, a mí se me puede saber. comentaron, a mí me comentaron que si a mí me lo hubiesen diagnosticado de pequeña, hubiese tenido una edad adulta como cualquier persona, porque normalmente este síndrome, cuando, cuando te lo diagnostican de pequeños, ¿no? Lo que tú decías antes, normalmente puede llegar a apaciguar esta inflamación y que el cuerpo ya no se no se quiera inflamar tanto y que tengas un brote al año. Pero el problema es que en mi caso ya era semanal. Entonces ibas arrastrándote un Claro. montón. Y es lo que al final, ahora lo que hablabas tú también, ¿no? Y lo que hablábamos antes, que cuando tú no tienes un diagnóstico es muy desesperante, pero no solo por la persona, sino por la familia. Porque incluso a mi madre le decían, ¿por qué crees tanto a tu hija? Es decir, eran cosas un poco surrealistas, que mi madre decía, pues que si mi hija está mal, o sea, yo sé cómo es ella, porque ella cuando está bien lo disfruta. Pero es que el problema es que ella sonríe aún teniendo dolor, porque la conozco, los ojos no le brillan, la sonrisa, ella intenta tirar hacia adelante, pero yo creo que una madre eso lo sabe. Igual que seguramente tu madre ya sabía a esos 6, 8 meses que lo que te decían no era y que algo más había, porque no sé, sí lo tienen especial, ¿no? Que es como, mi hija no está bien, no está bien. O sea, el Mm. creer a las madres y el hablar con las madres es muy importante, yo creo, para esto. Y Laura, tengo que decir aquí, y aprovecho ya para que lo sepa la gente que, bueno, pues la gente que esté viendo este vídeo, que bueno, que tienes una historia, esto es un trocito, ¿no? De tu historia, pero claro que tu historia tiene muchas, muchas fases, muchas anécdotas que contar, bueno, pues muchas cosas, porque son muchos años. Y por eso, nada, en unos días, en unas semanas, poquito tiempo, va a salir a la luz tu libro, Levántate una vez más, siempre bueno, doy fe, porque he tenido la oportunidad de estar contigo en ese proceso, que es un libro que creo que va a ayudar a muchas personas además que estén pasando pues por toda la parte, ya no solamente física, como tú has dicho, sino por esa parte emocional. Y yo creo que les va a servir muchísimo bueno, para encontrar esa luz, ¿no? Al final del túnel, esa mano que les pueda ayudar. Vale, bueno, yo lo digo para que estés todo el mundo atentos a que salga este libro y si estás pasando por un proceso similar o conoces a alguien que esté pasando por un proceso similar, pues creo que sería una lectura muy recomendada porque qué mejor eh, que una historia contada desde una persona que lo ha vivido en primera persona, ¿no? ¿Cómo, cómo te, cómo te sentiste, Laura, y cómo te sientes, ¿no? Al tener como después de todo lo que has pasado, ¿no? Y llegar hasta aquí y decir, joder, y ahora
pues otro peso encima, ¿no? Acabo de poder soltar y de contar mi historia, ¿no? Y de regalarla al mundo. ¿Cómo es eso? Esa sensación es como un regalo para mí. Es como, yo siempre lo digo, que yo me quedaría a mis 29 años, porque hay mucha gente que me dice, no, yo es que los 21, los mejores, es que no tiraría para atrás. Claro. No solo para la infancia, por el tema de que con mi familia, increíble, pero realmente es lo que tú dices, que cuando tienes un diagnóstico y encima puedes llegar a explicar el proceso este tan duro de hasta cuando te diagnostican y intentar lo que dice la frase del libro, ¿no? Levántate una vez más siempre, que a pesar de que no podamos, pues el aprender a escucharnos, el aprender a descansar cuando el cuerpo nos lo pide y luego ya, si eso nos levantamos, el no forzar más a tu cuerpo, el no juzgarte como te juzgan, que a veces también nos juzgamos mucho, porque estamos acostumbrados a que nos juzguen, entonces ya nosotros más aún, porque bueno, ¿sabes? Entonces, pues eso es súper importante. Qué guay. Pues, Laura, yo me alegro un montón de haberte tenido en este vídeo, de haber podido hacer este vídeo contigo en un día tan especial como es hoy, ¿no? Sí me gustaría, algo que me ha llamado la atención, bueno, lo hemos comentado antes, pero algo que me ha llamado la atención, que es que el Día Internacional de las Enfermedades Raras, como decíamos al principio, empezó a celebrarse en el 2008 y, y se celebra en el mes de febrero porque febrero puede ser bisiesto o no. Y como eso le da como esa característica, ¿no? Esa característica de mes más raro, pues se celebra. Y no, me ha parecido curioso porque digo, hombre, qué bien hilado, ¿no? O sea, estaba muy bien. Pero, pero bueno, yo sí quería decir que creo que es un día que sí que es importante reivindicarlo, que sí que es importante dar voz a esto. Un rápido diagnóstico para todas las enfermedades, haya que mejorar lo que haya que mejorar, ¿no? Por parte tanto de la persona, de preocuparse, ¿no? Primero de uno mismo y de ponerse en manos, digamos, de los profesionales y también por parte, pues eso, de esos profesionales que a lo mejor, pues yo creo que hay muchas cosas que mejorar, más allá de juzgar si hay algunos ¿sabes? Médicos mejores, peores, al final yo siempre digo que todos De la todo. profesión la profesión que tengamos, al final hay que entender que todos somos personas y que, bueno, pues hay personas que de una manera y hay personas de otra, y ya está, eso no se puede cambiar. Pero sí que creo que habría que hacer esto, pues darle mucha voz para que se tenga en cuenta, para que no se deje atrás y para que esos diagnósticos puedan llegar pues cuanto antes mejor, ¿no? Porque creo que se podría mejorar muchísimo la calidad de vida de muchas personas. No sé si veía los datos que, claro, son enfermedades raras, lo que decía al principio. Sí, claro, son raras. Dicen que las sufre al final, como que hay un 8% de la población mundial que las padece, de la población mundial. Y dices, claro, pero es que esto, si lo llevas a números, estamos hablando de que hay 350 millones de personas afectadas. Entonces, claro, sí, son enfermedades raras, pero 350 millones de personas son muchas personas, ¿no? Al final. Entonces, yo te quiero dar las gracias por al final con tu libro dar voz también a tu enfermedad en concreto, pero en general a las enfermedades raras. Y bueno, y por tu valentía y tu espera, ¿no? Y tu levántate una vez más siempre, como eslogan, creo que es un grandísimo, grandísimo eslogan. Y me alegro mucho de que además seas la prueba de que si se sigue, se sigue, se sigue, y te sigues levantando, te sigues levantando, te sigues levantando, pues al final merece la pena, ¿no? Y no sé, creo que no sé si quieres, eh, me gustaría, pues eso, que si quieres decir pues algo, alguna cosa que Mira, creas que hubiera sido importante para ti, o las cosas que crees que más fallan o que más se podrían, o las soluciones
no sé, lo que tú Yo, quieras yo, decir de esta. yo quiero decir que realmente muchas veces nos dicen que, bueno, que ya tenemos un diagnóstico y tenemos una medicación y que nada, que ya está solucionado y ya podemos ser felices y comer perdices. Y eso simplemente pasa en los cuentos. Es decir, yo soy feliz, porque yo soy feliz, pero tengo mis días en que el cuerpo hace intentos de brote y tengo que saber gestionarlo y tengo que saber conocerme a mí misma para saber hasta dónde llego mis límites, ¿no? Es súper importante que la gente entienda que por mucho que estés bien de tu enfermedad, no quiere decir que todos los días del año estés bien, sino que aunque estés así, lo que decía de mi libro, ¿no? Levántate una vez más siempre y luego cada vez las ondas van a ser más pequeñas y a medida que te vas levantando te va costando menos el día a día. Pero no significa que te ahorres el llorar, que no te apetezca decir ya vale. Claro. Entonces eso es súper importante que la gente sea consciente de eso. Sobre todo a la gente que tiene una enfermedad, que habrá días así y no pasa nada. Hay que normalizarlo y decir, bueno, si hoy no puedo, mañana podré. Y cuidarse mucho, a uno Sí, mismo. sí, y cuidar mucho con quién te juntas. Bueno, eso también, eso siempre. Eso para los que tienen diagnóstico y para los que no. Siempre hay que cuidar Sí. mucho, siempre con Puede ser, gente que presume, por favor. hay gente que no tiene una enfermedad y aún así acaban cayendo en problemas extras, no hace falta que sea una enfermedad, no en problemas extras por estar al lado de personas tóxicas o personas bueno, que no son buenas a compañías. Y eso es súper importante. Yo empecé a revivir cuando me alejé de ciertas personas y Seguro que y escogí la seguro vida. que lo cuentas en tu libro. Sí. ¿Ves? Por otra razón más por la que leer tu libro. Así que en cuanto esté, bueno, yo siempre decir, dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? En cuanto esté su libro, dejaré en la descripción del vídeo el enlace para ir a hacerse con uno, ¿vale? Laura, para Perfecto. terminar, ¿qué le dirías a una persona que aún no tiene su diagnóstico? ¿Qué le dirías a una persona que, por ejemplo, esté viendo esto ahora y tenga todas esas, esté viviendo toda esa parte que contabas al principio, ¿no? De como sea, ¿no? Pero de saber que le pasa algo, de tener síntomas, de estar mal y de estar buscando, pero que todavía no ha llegado, ¿no? ¿Qué le dirías? Es un consejo muy difícil. Es un consejo muy difícil porque yo le diría que no se compare con nadie, que escuchará muchos consejos y que los escoja como pueda. Porque todo el mundo te dice, haz esto, haz lo otro, a mí me sirvió esto, a mí me sirvió lo otro. Que vaya probando y que sobre todo medicación que le vaya mal, medicación que se lo tenga que decir al médico. Porque los médicos no son magos. Entonces es importante que si una medicación no te va bien, porque a veces decimos, no, da igual, no voy a molestarle, ¿no? Pero al final los médicos quieren saber, quieren ayudarte. Entonces, si tú no les dices que eso te va mal, ellos van a dar por hecho que te va bien. Entonces, es importante mucha comunicación con los médicos. Eh, si hay un médico que no te escucha, buscar un cambio de médico, que eso a mí me ha pasado en un CAP, por ejemplo, un centro de atención primaria. Había una doctora que no me hacía caso y acabé con neumonía. Y cuando la llamé, ostras, pero tú no tenías, ya da igual, estoy en el hospital. Entonces cambié de médico. Que no se avergüencen por cambiar de médico, no tienen por qué quedar bien con alguien. Entonces, es su salud, que se prioricen y que al final acabará encontrando una solución porque hay médicos que realmente sí que quieren ayudar a las personas. Y gracias a esos médicos yo estoy bien ahora.
dentro de todo lo que he comentado. Entonces, el mayor consejo es que piensen en ellos mismos y que se agarren a personas que realmente les entiendan y bueno, que al final de todo se sale menos de la muerte, aunque sea duro, porque es mucho más duro eso, y que al final que intenten, básicamente es esto, que intenten levantarse, buscar ayuda a nivel social, a nivel... Yo tengo una discapacidad del 38% y yo no la quería porque me sentía, eso es un duelo aparte, que eso daría por otro, eso también lo hablo en el libro, En el libro, claro. Eso es cuando vas a buscar una discapacidad, o yo tenía una amiga y tengo una amiga que es trabajadora social y ella me dijo, Laura, pide una discapacidad. Yo le dije que no, que yo dentro de nada voy a estar bien. Al cabo de un año estaba peor y me dieron el 38. Entonces, gracias a eso, no te dan ayuda económica, pero te dan ayudas de otro tipo, ¿no? Y, y bueno, y al final es un duelo también complicado, pero que se dejen ayudar, que pidan ayuda a los ayuntamientos, a los centros primarios, a los hospitales, que se muevan mucho ni que sea por teléfono. Yo lo hice todo desde la cama. Yo creo que esto que estás De mi diciendo, familia. yo creo que esto que estás diciendo, por ejemplo, es muy importante porque sí que es verdad que a veces o puede haber alguien que nos esté oyendo que a veces no pasa que sientes vergüenza, ¿no? Por estar enfermo, por tener una enfermedad o por encontrarte mal, ¿no? Y no saber cómo hacer o a veces sientes vergüenza y por eso pues no pides ayuda o no lo dices o no dices lo mal que puedes llegar a estar y entonces me parece que es un gran consejo el decir que bueno, pues que a lo mejor, por lo que tú dices, no, a lo mejor no das con una persona, pero hay más, siempre hay más, ¿sabes? Y si no es esa, será otra, y si no, será otra, pero alguien seguramente vas a encontrar que te ayude, ¿no? Al final. Sí, porque cuando a ti te preguntan cómo estás y tú sabes que no puedes decir que estás bien, y cada 2 por 3 quizá tú dices la verdad, ¿no? Pues no, no estoy bien y te dicen, otra vez, el día que estés bien será un milagro. Frases así que son frases que dices, jolín, pues ya me gustaría a mí decirte que estoy bien, ¿sabes? Y feliz y súper contenta de no tener nada. Entonces es lo que decíamos de la sociedad al final. Claro, yo creo que al final, No avergonzarte de lo que tienes, hablarlo y cuando más lo hablas, yo tengo un familiar que siempre dice, eso que sacamos no se pudre dentro. claro, mejor fuera que dentro, siempre. Yo creo que al final esto es un mensaje también y lo que hay que llevar también es un mensaje, claro, hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que la idea es lanzar también un mensaje de esperanza, ¿no? Que aunque sea, bueno, aunque tarde y aunque sea duro, y, pero tú eres un caso, ahí hay muchos, ¿no? Pero que tú eres un caso en el que, bueno, ha tenido su tiempo y su bastante tiempo, pero al final tienes tu diagnóstico y tienes una vida nueva y tienes ¿no? Y se te abre una nueva oportunidad. Y como tú eres una realidad, pues yo creo que también hay que lanzar un mensaje de, oye, pues si nos estás viendo y estás en un punto en el que estaba Laura hace 10 años o hace 8 años o hace 4, pues no sé, al final es como levántate una vez más siempre, ¿no? Creo que es un título súper apropiado, que lo intentes. Agárrate fuerte, que aunque vengan curvas, llega un momento que las sabes llevar. Qué guay. Pues me parece un mensaje súper bonito, Laura. Y bueno, y un caso de, pues eso, de esperanza, pues muy positivo. Y que bueno, en los tiempos que están tampoco, en los tiempos que estamos tampoco viene mal, ¿no? Este mensaje de esperanza. Sin vivir en los También, mundos sin vivir en los mundos de Yuppie, porque, sí, ¿sabes? No vamos a decir que sea todo, pero bueno, que hay una realidad ahí. también es importante decir
hay muchas personas que te dicen, no, tómate esto y te curarás, ¿no? O haz esto y te vas a curar. No, tú lo sabes llevar y eso es curarte, saberlo llevar. Pero curarte del todo, yo creo que, no sé, es algo que llevamos dentro. Y es parte de nosotros y aceptar la enfermedad que sea parte de nosotros. Y algo muy importante que es, yo soy Laura, pero no soy mi enfermedad. Una cosa es mi enfermedad y otra cosa es mi ser, o sea, yo como soy, ¿no? Y Claro. eso, las personas te tienen que querer por cómo eres tú, no por la enfermedad que tienes. Esa es Sí, otra. y esta también es otra cosa importante, y yo creo que que es, o sea, que es realmente importante decirlo y no cerrar sin aclarar algo que es lo siguiente. Y yo estoy contigo en eso. Creo que el cómo hablamos es importante, creo que las palabras son importantes. Y no es lo mismo, como decíamos al principio en la presentación, que es una persona que convive con una enfermedad, es decir, bueno, tú vives, como tú bien dices, no eres Laura, y luego pues convives con una enfermedad, ya te digo, sea rara o no, aquí no. Y otra Sí, cosa diferente es decir que eres una enferma de. Y yo creo que eso es muy importante. Vamos a dejar ya de decir enfermos de, enfermas de, porque no somos enfermos de nada. Podemos convivir con una enfermedad, pero no somos enfermos de nada. Y creo que esto es muy importante de cara a la sociedad y de cara a uno mismo. No es lo mismo llamarte enfermo de llamarte persona que convive con una enfermedad. Eso ya a nivel personal, así que mira, si le podemos también, y me voy a permitir ese lujo de poderle dar, aunque no me lo haya pedido, dicen que no des consejos sin que te los pida nadie, pero por si le puede servir a alguien, no es un consejo, pero eh, lo digo también por experiencia, ¿no? Que si te estás llamando, si yo sé que eres un enfermo o una enferma, empieza a llamarte de otra manera, ¿no? De que convives con tal enfermedad o con tal diagnóstico o con tal lo que sea, pero pues empezamos por ahí, ¿no? Por la parte de esa parte también de empezar a hablarnos de manera cariñosa, pues empezamos de esa manera, lo que decías tú, ¿no? De ponerte, de cuidarte tú y de poner el foco en ti. Y creo que el cómo nos hablamos, pues es parte importante, ¿no? De ese sí, proceso. sí, la verdad. Joder, está Laura, pues creo que ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora y bueno, pues que me ha encantado poder contar contigo para hacer este vídeo y lo que te decía, y en este día tan señalado, internacionalmente y en tu vida. Así que deseo de verdad, de corazón, que salga pronto ese libro Este mes. porque estoy segura de que va a ayudar a muchas personas y fíjate que o sea, es interesante pensar que hay algunas personas que todavía no lo saben, pero que tu libro les va a ayudar un montón. Sí. Así que, bueno, pues eso, en cuanto esté, avísame corriendo, ¿vale? Para que podamos difundirlo a cuanta más gente mejor. Y Perfecto. te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida, que augura o se ve que, que va a ser, que ahora toca buena etapa, Laura. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por este ratito. Gracias por un espacio para darme este espacio también a ti Una- un y por abrazo. lo que haces. Nada. Bueno, yo digo, si no, siempre lo digo, si no fuera por las personas así que al final pues me dicen un sí, ¿no? Como tú, que pues no tenía, yo siempre lo digo, estaría hablando sola todo el día, ¿sabes? Así que yo por eso lo agradezco mucho, porque todas estas cosas que hago son gracias a que me decís que sí. Y agradezco, sé que a veces pues no es fácil hablar de un tema personal y también, bueno, pues o de hablar delante de la cámara, hay diferentes personas que tienen pues sus miedos o sus recelos y aún así dicen que sí. Entonces por eso de verdad estoy muy agradecida. Que nos seguimos viendo, ¿vale? Pues sí, vamos hablando. Y Un gracias abrazo, por todo. un Un abrazo abrazo muy muy fuerte. grande.